Ready. Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Javi Granero, Pesca y Naturaleza. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y bueno, hemos venido a echar otro ratito de pesca. He traído mi caña montada con una cucharilla ondulante. Y bueno, vamos a empezar con ella y si ya vemos que no tenemos suerte, pues cambiaremos a otro señuelo, a ver qué tal. Venga, vamos a ello. Bueno, pues nada, ya nos hemos metido en el mes de febrero y bueno, ya sabéis, todos los que seguís el canal y todos los que os dedicáis a esto, que la pesca de ciorilla en esta época del año no suele dar fruto. Entonces, bueno, no obstante, yo pues estoy saliendo a hacer mis vídeos y a intentar lo que es un reto personal mío, que tengo que sacar algún lucio. Aunque así es que eso es lo que hay. Pero es que lo voy a intentar, no, es que hasta que no lo consiga no voy a parar. Bueno, tenemos un día soleado, un día estupendo, ¿vale? Una temperatura muy agradable. Hace algo de viento, pero no es muy molesto. Creo que por donde empiece da lo mismo. Entonces no voy buscando específicamente ningún lugar, ¿vale? Como he comentado antes, llevo la cucharilla ondulante y bueno, confiaremos en ella un rato y si no, pues cambiaremos a otra cosa. Pues nada, venga, vamos a ver si hay suerte. Y nada, como os digo, pues para no tener opciones, pues tontería que te metas en la zona, por ejemplo, de Pascuales o Berjaga, ¿no? Donde puedes bajar con el coche a la misma agua. Quizás allí en las colas haya más posibilidades, porque a lo mejor hay más cobertura. Pero bueno, hay que transponer allí, luego hay que bajar, luego hay que subir y machacamos el coche. Entonces, si hemos de tener suerte, pues aquí yo siempre he pescado y supongo que aquí siempre podremos sacar algo, siempre y cuando esté a nuestro alcance.
como ha subido un poquito el nivel. Todo lo que hay por aquí alrededor son eucaliptos. Fijaros, ahí en esas albercas que hay ahí, hasta ahí he pescado yo, lleno de agua, porque el embalse sube bastante más arriba, sube hasta aquí, hasta donde yo estoy, más o menos. Y nada, vamos a bajar por aquí. Esto se llena de agua y aquí dentro pues luego se esconden las culebras, las ranas. Recordaros que os suscribáis al canal, darle a like, hacer comentarios, compartir el vídeo, ¿vale? Con otros pescadores que no sepan que existe mi canal, ¿no? Compartírselo para ver si se quieren suscribir. Y nada, ya sabéis que todo eso os lo agradezco de todo corazón. Pues venga, ya estamos aquí porque hemos venido y vamos a montar mi caña todoterreno. Esta es mi caña todoterreno, una caña dura y fuerte donde las haya. Llevo con ella más de 30 años. Mirad aquí donde la veis. Sabéis que es extensible, de 1,80 a 2,10. Y aquí tenemos la cucharilla. Ya veis, la cucharilla ondulante. Lo más normal es que la perdamos. Pero nada, pues compraremos otra. Vamos primero a mirar el freno. A ver, está muy duro. Vamos a tener que poner un poquito más tierno. Un poquito más duro. Para que si nos pica un lucio se pueda clavar. Como veis, le he puesto un quitavueltas bastante voluminoso para darle más peso al señuelo. Y ya que no llevo cable de acero, ¿vale? Porque quiero darle más naturalidad al señuelo sin poner bajo de línea de ningún tipo. También sé el riesgo que corro con esto, pero lo voy a hacer así. Y vamos a hacer el primer lance. Mirad, ya le he metido hilo a la bobina, que el otro día se me quedó perdido un montón de hilo. Bueno, vamos a hacer primero un lance aquí y nos vamos a colar primero, como he comentado, aquí al lado, antes de que se vaya el sol, porque a mí es que me gusta que me dé el sol, porque el sol te carga la batería de energía. Fijaros, ¿veis cómo se nota cuando hay bastante línea? Bueno, aquí no podemos dejar que se hunda mucho porque aquí hay piedras, y como nos toque la ondulante las piedras, ya podemos decirle hasta luego, Lucas. Y nada, bueno, vamos a recogerla un poquito en dientes de sierra, subiéndola con la puntera. Por tanto, al levantarla como al dejarla caer, pues va bajando haciendo unos destellos. Hoy que hay sol, el agua está bastante clara, no está muy tomada. Entonces vamos a intentar llamar la atención de los peces, pues de esta manera, ¿vale? Subiéndola y bajándola. Claro, aquí tenemos un problema, que es que se nos ha enrocado. Lo más fácil es que al pegar en el agua se coja la cuchara al hilo o se coja al quitahuerta. Lo que hacéis es, cuando vaya el señuelo en el aire, le ponéis el dedo índice a la línea por delante y lo frenáis, ¿vale? Entonces ¡puf!, va a caer estirado, porque noto que en la caída en dientes de sierra, de levantarla y bajarla, también se nos puede enrocar. Entonces, bueno, pues aunque de vez en cuando la levantemos un poquito, vamos, pequeña. Bueno, hoy sería un buen día para sacar un lucio.
Fijaros, yo con que tuviera el lucio un par de kilos me conformaba. No quiero tampoco que sea un lucio de 15 kilos ni nada de eso, no. Por Dios, qué miedo, un lucio de 15 kilos. Uf. Venga, vamos por aquí. Aquí no creo que haya nada, pero ahí frenamos con el índice la caída. Esto lo podemos hacer con todos los señuelos que veáis que vienen enredados. Es por eso. Vale, entonces este sería un buen truco para evitar que esto ocurra. La cucharilla ondulante tiene un efecto de pez herido, ¿vale? De pez en dificultades. Cuanto más errática la hagamos venir, pues más opciones tendremos de que algún lucio la ataque. Ahí en el fondo hay un piqui. Mirad, hay un piqui ahí. No sabemos en qué condiciones estará. Vamos a ver si podemos sacarlo con la cucharilla. Uy, nos ha faltado un poco. Bueno, ya lo vamos trayendo. No creo que tardemos mucho en tenerlo aquí. ¿Veis? Uy, tiene pinta de estar muy deshecho. En fin. No obstante, ya que lo hemos puesto, lo vamos a sacar. Bueno, aquí está. Pero esto tiene la impresión de que está deshecho el vinilo. El vinilo empieza así como a deshacerse. Mirad. ¿Veis? Está pasado. De una vez. ¿Veis? Esto no sirve. No sirve. Este lleva ya tiempo ahí. Voy a hacer una cosa. Me lo voy a echar al bolsillo. Y me lo voy a llevar para tirarlo. ¿Vale? Lo metemos aquí. Al bolsillo. Y así. A ver si puedo cerrar la cremallera. Pues nada, vamos a seguir. Vamos, chicas. Bueno, la verdad es que aunque no pesquemos nada, merece la pena salir un día así al campo. Fijaos ya, qué bonita ya la hierba. El verde es mi color favorito. El verde esperanza. Donde hay verde hay vida. Sí, señor. Y donde hay amarillo hay paja. Es decir, muerte. Todo lo que es rubio es porque está seco y está muerto. Bueno, fijaros qué sitio más guay del Paraguay. Vamos a ver qué tal están los peces. A ver si ya se van animando poco a poco. Vamos a pasarnos aquí a esta roca. ¿Sí? Se ha cogido bastante agua. No como para abrir la compuerta, pero
Vaya. Pues ya se ha jodido. Uy, se ha soltado. Menos mal. Este señuelo no lo utilizo más precisamente por eso, porque es un señuelo que de momento se pierde. De momento. Es muy pesado y es difícil de controlar. Se meta entre rocas, ya podéis ir diciéndole adiós. Bueno, vamos a salirnos de aquí. Un poquito hacia arriba. Pues nada. Ven, pequeña Gira. A la pequeña Gira le encanta el campo. ¿Te has comido el trocito que te he puesto, Gira? ¿Eh? Ahora te doy otro, peque. Vamos a ver si le podemos enseñar a Gira que todavía no ha visto nunca un lucio. Yo tengo vídeos en los que saco un lucio. Vamos a tirar pegado aquí a esta pared de piedra. Vamos a dejar que se hunda bastante. Y bueno, vamos a arriesgarla un poco. Porque normalmente los lucios grandes están en el fondo. Normalmente. Yo diría que casi siempre.
Bueno, pues aquí vamos a hacer unos lancecillos más que nada porque el lucio muchas veces no se arranca a la primera vez que ve el señuelo, ¿no? Y se arranca cuando pasa 2 o 3 veces. Entonces es bueno repetir, ¿vale? Con el lucio es bueno repetir. Y ahí he quebrado un poco. La sensación cuando utilizáis las cucharillas giratorias, cuando vais a la trucha o si vais al coto, algún coto intensivo de arcoíris, ya sabréis que cuando estáis recogiendo la cucharilla, cuando la trucha ataca la cucharilla y no se engancha, vosotros lo notáis, hace la cucharilla como un quiebro, ¿no? En la dirección y de momento parece que, y eso es porque la trucha se acerca mucho a la cuchara y o bien no la ataca bien o bien le da un golpe solamente, ¿vale? Y ahí pues vemos vale. Me acuerdo hace ya también una pila de años que salió en el periódico Jaén que unos pescadores habían visto un cocodrilo aquí en Guadalmena. Un cocodrilo, fíjate tú. La Guardia Civil inspeccionando a ver si por las orillas, a ver si había señal de que hubiera algún cocodrilo, porque claro, un reptil de ese tamaño, por muy chico que sean, testimonios de pescadores, los que decían haberlo visto, y ya pues uno de ellos comentó de que estando en la barca pescando habían visto pasar una cosa muy grande por debajo de la barca, seguramente fuera el monstruo del lago Ness. Y bueno, ya le dieron bombo, la gente pues ya aquello se lo tomó a pitorreo y ya pues claro, hubo testimonios después de gente que decía haber visto el cocodrilo, que luego era mentira, luego fue todo mentira. Sí es cierto, y creo que estas aguas tienen que albergar en su interior algunos lucios, no muchos, pero algunos lucios que tienen que ser verdaderos monstruos. Ahora pega más el viento, ahora hace más aire. Vamos a ver si esto nos beneficia o no el aire. Nunca se sabe. Yo hay días de viento que he pescado más que días calmados. Esto nunca se sabe. Esto, la pesca es... Cada salida de pesca es una aventura nueva.
Hola, Gira. ¿Veis? Aquí hace ya un aire bastante desagradable, ¿eh? Aparte de que ya pues no es tan cálido como antes. Giruli, nos vamos a retroceder. Seguramente en el pato también hace ejercicio, ¿eh? Porque como tengas que avanzar dándole a las piernas. Bueno, desde aquí le mando un saludo muy fuerte, ¿vale? Y un abrazo muy fuerte. Me parece que me dijo que él estaba en Riopa. Me suena que me dijo. Y que estaba acostumbrado al frío. Dice, yo no tengo miedo. Muy bien, muchachos, eso es lo que hay que hacer, no tener miedo. Pero una cosa es no tener miedo y otra cosa es no tener ganas. A ver, mi chica. ¡Hostia! ¡Ya tengo aquí uno! ¡Me cago en la mar serena! ¡Oh! Este sí es verdad que es grande, tío, menos más. Joder, tío, ya decía yo, digo, esto no voy a pescar yo un lucio en todo el invierno. Me cago en la mar serena como tira. Uy, fijaros cómo saca línea. Madre mía, esto es un monstruo. Ha soltado. Me cago en todo lo que se menea. Maldita sea. Madre mía, para una vez que iba y se suelta, ¿será posible? Nada, que se me ha soltado, tío. A ver, habrá que apechúa. Y este ya no pica más. Este estoy seguro de que ya no pica más. Se nos ha escapado, Gira. No pasa nada, chiquitilla. Bueno, pues nada. Aquí hemos tenido la opción y la hemos perdido. Pues nada, no pasa nada. A ver, otro día será. Uy, toma. Toma, chica. Uy, este está muy duro. Uy, ese no, tío. Ese no. Mira. Pues nada, no estaría del destino que sacáramos al pez. He dicho que tenía que ser grande, pero grande porque eso pesaba como el plomo. Una pena. Me cago en la... Se está yendo la tarde. Y nada, se nos ha escapado lo que yo creo que era un lucio, por la época que estamos, vaya, y hemos tenido mala suerte. Bueno, pues nada. Otra vez será. Bueno, ahora lo que hemos hecho ha sido que se nos ha enganchado. Os he dicho que no me iba con la cucharilla. Pues vamos a tirarle un poquito con paciencia, pero vaya, mira, se nos ha enganchado, Peque. Qué suerte, acabamos de pescar
7 euros. 8. No me acuerdo muy bien. ¿Veis? Le quitamos la ova. Esto ha sido una rama o algo. Bueno. Limpiamos la ancoreta, ¿vale? Anzuelo triple o ancoreta de la ova y seguimos con la marcha. Vamos a dejar que coja fondo y a ver qué pasa. Aquí esta playa de aquí que veis, ¿vale? Aquí es donde siempre viene todo el mundo a pescar, porque es lo cómodo, ¿eh? Se baja con el coche y ya vaya allí. Que es donde he hecho yo los últimos vídeos. Se supone que todos estos sitios así, todas estas réculas, todas estas entradas, serían los que suelen utilizar los peces para desovar. Entonces salen de aguas abiertas, de allí en medio, ¿vale? Más hacia aguas más someras. Bueno, está claro y está asumido, como he dicho varias veces, de que, vaya hombre, de que esta época no es muy buena, no se pesca nada. No es por decir, es que es así. Pero ya veis que aquí viene uno y uno pone interés, ¿eh? Juli, le voy para allá, Peque. Bueno, pues nada. Vamos a ir despidiendo el vídeo. Y nada. Como siempre, porque eres bien nacido, o sea, agradecidos, daros gracias a todos por vuestro apoyo, gracias a todos por ver los vídeos. Ya sabéis, suscribiros al canal, muy importante y que siempre se me olvida, darle a la campanita, ¿vale? Que son las notificaciones para que os llegue cada vez que sale un vídeo y no se os pase. La campanita donde pone todas. Y nada, un abrazo muy fuerte y hasta otro vídeo. Chao.
Mira.